Yo creo en ti. Tuve 15 días con 40 grados de fiebre. Los médicos no sabían qué me pasaba. Mi padre es médico también. Estaban todos muy asustados. Más de un mes, sin diagnóstico, hasta que se dan cuenta que era lo que estaba provocando mi hepatitis. Era una hepatitis muy grave, pero no sabían por qué. No era ni la hepatitis A, ni la B, ni la C, ninguna conocida. Para personas. 1, 2, 3. Bienvenidos al podcast de Yo creo en ti. Yo soy Miguel de la Torre y el día de hoy tenemos un invitado chingón llamado Juan Lucas Martín. Juan es la segunda vez que nos acompaña en el podcast. Anteriormente tuvimos un episodio en donde hablábamos de miedo, pero me gustaría que él mismo se volviera a presentar para toda esa gente nueva que nos acompaña en este episodio. Juan, bienvenido al podcast. Gracias, Miguel, por invitarme otra vez. Feliz de estar aquí contigo. Pues en este episodio me gustaría hablar un poquito de lo que haces, Juan, de todas las técnicas que has desarrollado y un poquito de tu historia. ¿Por dónde te gustaría empezar? Excelente. Bueno, siempre comienzo con la historia para que las personas sepan por qué enseño lo que enseño. Mi historia comenzó antes de recibirme de psicólogo. Comenzó con una enfermedad física muy grave que tuve a los 21 años. La enfermedad comenzó de manera abrupta. Tuve 15 días con 40 grados de fiebre. Los médicos no sabían qué me pasaba. Mi padre es médico también. Estaban todos muy asustados. Más de un mes, sin diagnóstico, hasta que se dan cuenta que era lo que estaba provocando mi hepatitis. Era una hepatitis muy grave, pero no sabían por qué. No era ni la hepatitis A, ni la B, ni la C, ninguna conocida. Por eso el susto y la preocupación de todo el equipo médico. Claro, de todos tus padres. Sí, se los resumo a las personas para no estar horas contando porque fue realmente muy, muy doloroso todo. Estuve casi un año en cama, pero fueron 7 meses muy duros donde no tenía nada que hacer porque la medicina dijo no tengo respuesta para eso. Sabemos que es algo muy extraño, lo tuvieron en la infectología mundial, solo 10 casos registrados, tú eres el número 11, me dijeron, no sabemos cómo se trata, de hecho no tenemos tratamiento ni medicación, así que vete a tu casa, esa fue la respuesta. Yo tengo una pregunta aquí rápida. ¿Qué pasó con los otros 10? No sabían, me dijeron no se sabe cómo terminaron. Ok, o sea, no, realmente nunca los has conocido ni... No, y de hecho yo soy de Argentina, en ese momento viví en Argentina, en el país era el primero. Ok. Qué interesante está eso. Reportado, ¿no? Claro, claro. Que lo hayan diagnosticado. Tal vez otras personas lo tuvieron y dejaron de vivir o le trasplantaron el hígado, no sé, pero no sabían. Entonces pasa esto de que te detectan, te dice el doctor que te vayas a tu casa y qué es lo que nace en ti. Ahí me deprimí, empeoré, porque ante el malestar que tenía, más la falta de esperanza de la medicina, que para mí en ese momento era lo único que yo conocía, la medicina tradicional, fue muy duro. Entonces empecé a empeorar. Tenía un sentimiento tengo 21 años, estoy cada vez peor, pesaba 53 kilos, era piel y hueso, me sentía muy mal. Cuando tienes mal el hígado no tienes energía ni para pararte, no me podía parar, se me partía la cabeza del dolor. Así que estuve 3 meses durísimos, fue un infierno. Había noches que prefería de verdad no vivir más. Y una mañana sentí que dependía de mí, que si los médicos no podían hacer nada, la verdad, el único que podía salir de ese estado era yo con mi mente y mis propios recursos. Entonces ahí empezó todo como en mi camino de descubrir el poder que todos tenemos. Empecé a visualizar que me curaba, que corría. No tenía herramientas como hoy, estaba en la mitad de la carrera de psicología. Sí había leído muchos libros de personas que hablaban del poder de la intención, del poder del pensamiento, de la visualización creativa. Pero bueno, fue todo muy a modo muy casero e intuitivo. Y empecé a visualizar que corría. Y para hacer la historia corta, como 3 meses haciendo eso, se regeneró todo el hígado y me dijeron milagro, curado. 3 meses. Sí, visualizando eso. O sea, tú estabas en tu cama o en tu casa. Sí, en la cama literal. Y cerrabas los ojos y decías, yo voy a correr, Sí. Lo que más extrañaba era tener energía y a mí me encanta correr. Entonces
me visualizaba habiéndome curado corriendo, otra vez con masa muscular, otra vez con energía, otra vez disfrutando la naturaleza. ¿Nunca te dijeron los doctores de que pues, deja de soñar, Juan? O sea, de que no digas tonterías, de que todo esto que estás diciendo que tú haces no es real, tú no vas a caminar, tú no vas a recuperarte. Ahí no, porque ahí no lo contaba. Cuando empezó a regenerarse mi hígado y los análisis empezaron a cambiar, ellos decían, bueno, no se sabe por qué, milagro, como cuando los médicos no tienen respuesta para su paradigma, dicen milagro. Claro. Y yo sí sabía que esto fue hace 20 años y eran muy cerrados en ese momento, algunos lo son hasta hoy, entonces hace 20 años había menos información, no había redes sociales, no había la información disponible que hay hoy. Entonces ahí no dije nada, pero cuando me curé empezaron los otros problemas, empecé a estar mal de la columna, porque como perdí casi toda la masa muscular de mi columna, Claro. no tenía Qué lástima. sostén y se me desplazaron las vértebras y se me pinzaron nervios y eso me provocaba mucho dolor, en primer lugar, y luego se me adormecía un brazo, la pierna, tenía un cosquilleo muy desagradable en el rostro, en las piernas y las manos, y ahí sí me dijeron no vas a correr nunca más. O sea, me mostraban las radiografías, me decían, yo preguntaba, obviamente, ¿puedo volver a hacer deporte? No, olvídate, no puedes correr, no puedes andar en bici. Me acuerdo que yo les decía al último cirujano de espalda que vi, que encima tenía técnicas de oriente, o sea, no era del todo cerrado de medicina alópata. Y me decían, no puedes, tu vértebra no lo soporta, ni siquiera nadar. Yo le decía, pero a las embarazadas las dejan nadar, es el deporte más suave y tranquilo Claro. que puede haber. Y me decían, no, y me mostraban la radiografía por qué no. Y ahí fue cuando decidí dejar de consultar a médicos tradicionales. Dije, yo eso no me lo voy a creer porque tengo 21 años y si me creo que nunca más voy a hacer nada, eso va a pasar. Ahora, perdón que te interrumpa, Juan, pero a los 21 años, ¿tu familia siempre te apoyó en cuestión de ir a buscar otros doctores? ¿O ellos? Mi padre no, porque es médico tradicional, y mi madre era psicóloga y siempre le gustó lo alternativo, fue mi gran maestra en eso. Sí, Ok. ella sí. Porque me llama mucho la atención que a lo mejor uno a esa edad, con ese tipo de problemas, no sabe ni qué pasa por su vida, ¿no? O sea, muchas veces a esa edad no has madurado lo suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si un doctor preparado te está diciendo que no, me llama mucho la atención porque tú decidiste decir, pues a mí los doctores no me importan. Bueno, sí, gran parte fue gracias a que mi madre me abría otros horizontes, porque siempre le gustó lo alternativo, si no tal vez no lo hubiese podido hacer a eso. Y también a mí me encantaba leer sobre Oriente, entonces ya tenía un poco de la mente más abierta. Ok. Pues bueno, qué interesante historia, Juan, cómo inició toda tu carrera. En el primer episodio que grabamos con Juan cuenta un poquito más a fondo su historia. Pueden checarla ahí en el podcast. Pero iniciamos el episodio de hoy, que es, quiero iniciar con una pregunta. Y la pregunta es que, ¿cuántas pláticas o cursos has dado alrededor de tu vida, Juan? Uy, sabes que no los conté, pero llevo 13, 14 años trabajando con grupos y conferencias y cursos en muchos países y ciudades del mundo. Excelente. Entonces, dado este resultado, me surge la pregunta de ¿qué es lo que tú notas actualmente en todos los cursos que das? O sea, ¿cuál es el factor el patrón, el factor, la variable que siempre está presente en la sociedad? Observo mucho los problemas interpersonales. ¿Qué quiere decir? Los problemas en las relaciones. Que la persona no pudo elaborar sus temas en su vida y está peleado con el mundo, pelea con la gente, pelea con la vida, y en realidad lo que tiene que hacer es resolver sus temas internos. Eso es lo que más observo del común de las personas. O sea, el gran porcentaje de gente que te visita tus cursos es gente que tiene un problema interno. Sí, de autoestima, de haber tenido traumas, relaciones conflictivas, y todo eso no lo pudo elaborar, entonces no está en paz consigo misma y vive en conflicto con los otros, que puede ser su jefe, su padre, su novio, su hermano, sus amigos. O sea, las personas que lo rodean. Sí, las relaciones. ¿Y qué crees tú que sea el causante de que estas personas no hayan podido avanzar de problema?
las experiencias del pasado, básicamente los traumas. Por eso mi primera especialidad como psicólogo clínico fue eso: traumas, estrés postraumático, que es el estrés que sufre una persona después de cualquier trauma. Y cualquier trauma significa de algo pequeño o algo muy grave. Por ejemplo, ¿tú crees que es importante sanar los traumas que hemos tenido en el pasado o el tiempo se encarga solo de sanarlos? ¿Cómo funciona, por ejemplo, esta mecánica en donde a lo mejor de chico te daban miedo a muchas cosas y en este momento pues ya no te afectan, o crees que no te afectan? Yo creo que sí es importante, si pasó un tiempo considerable y te sigue afectando al pensar en eso, sí creo que es importantísimo sanarlo. Como la frase del tiempo cura todo, es muy relativa, no es una ley, porque el cerebro tiene la capacidad de sanar los traumas por sí mismo, así como sabe sanar el cuerpo. Si tú te cortas la piel, el médico en realidad no te cura, te puede coser, te puede poner un desinfectante, pero lo que cura el cuerpo inicia muchos mecanismos al mismo tiempo para que empiece a cicatrizar, coagular la sangre y demás. Tomo ese ejemplo físico para lo emocional. También tiene una manera de sanar los traumas, pero a veces no puede, se traba y el hemisferio derecho queda con carga emocional y el izquierdo, que es lógico, no lo puede entender. Y pasa el tiempo y el hemisferio derecho es como siempre presente el malestar, aunque hayan pasado 20 años. Entonces, no es cierto de todo que el tiempo lo cura. Hay muchas veces que pasan 30 años y la persona que lo se vive. muere la gente así, ¿no? Sí, y vive el trauma como si hubiese sido hace Ayer. 2 días. ¿En serio? Y fue hace 30 años. No puedo creerlo. Sí, no, definitivamente sí, sí se puede ver que hay gente que todos los días está piensa y piensa en algún trauma. Y como amigo, como familiar, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? O sea, ¿cuál crees que sea la mejor opción de llevar un muy buen proceso para sanar? En mi experiencia, por eso enseño estas técnicas, es hablando no se resuelve. Y eso tiene una comprobación científica. El trauma hablando no se resuelve. Se pueden resolver otras cosas hablando, por supuesto, pero un trauma no, porque cuando tú hablas se oxigena el hemisferio izquierdo, que es el lógico matemático, ese que se encarga de matemáticas, de lenguaje, de procedimientos lógicos. Y cuando tú hablas de un trauma se oxigena ese hemisferio. Y la emoción y la imagen y la sensación física están en el derecho. Entonces es como que se activa el equivocado. Después de hablar 20 años de un trauma, estás oxigenando el hemisferio equivocado. Y el derecho sigue vigente la emoción y la imagen de lo que pasó y la sensación física como el primer día. Si tú no hablas del trauma y empiezas a pensar en imágenes, en sensación física y en emoción, y ahí se activa el derecho y empiezas a estimular a ambos con técnicas como las que enseño a las personas en los cursos, ahí como un computador empiezan a comunicarse izquierdo y derecho y se baja la emoción en el derecho y el izquierdo puede entender que eso ya pasó, que aquí está a salvo. Oye, estoy... o sea, es que no están viendo mi cara, pero estoy de que wow. Porque obviamente uno siempre ha creído exactamente en eso, ¿no? De que el tiempo lo cura todo. Y pues no, o sea, ahorita que lo explicas científicamente... Pues... A veces sí, por el mecanismo que te decía que tenemos innato, que trata de reparar. Entonces pasan unos días y pudo hacer eso, esa comunicación interna sí la pudo hacer, pero a veces no. Entonces no podemos decir que el tiempo lo cura. Ya. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando no sanas el trauma? O sea, ya hablamos de las personas que tienen trauma, ya hablamos de lo que es un trauma, cómo se fomenta, la técnica que utilizas, pero ¿qué pasa cuando estas personas pasan 30 años de su vida hablando de lo mismo? Ahí empiezan un montón de problemas muy diferentes, desde enfermedades físicas, crónicas, y eso se debe a porque están repasando todo el tiempo el episodio traumático, consciente o inconscientemente, y eso dispara mecanismos de estrés y química estresante. Cortisol, las glándulas suprarrenales están todo el tiempo en alerta, se llama lucha-huida ese sistema de estrés que tenemos. Entonces, como el cerebro todo el tiempo está disparando esa química, llega un momento que el cuerpo se enferma, se desgasta el sistema inmunológico y un montón de procesos complejos que la persona hasta puede enfermar de algo físico por no haber resuelto un trauma y estar pensándolo todos los días. Por ejemplo, cuando dices que se enfermen de algo físico, ¿te refieres de que
el típico caso de que te enfermaste de la garganta porque querías decir algo y no lo dijiste. Te Bueno, enfermaste de la panza porque... eso ¿Funciona eso? sí, es una rama de la medicina germánica y la biodecodificación y más, que puedes creerlo o no, y son muy específicos algunos y otros no tanto. Yo no creo en que sea todo tan específico como sí o sí no dijiste algo y por eso te duele la garganta, pero sí creo en que las emociones son energía y si tú no la sabes reprocesar, van a quedar en algún lugar del cuerpo en forma de molestia o dolor. Eso hasta los médicos tradicionales lo saben. Cuando alguien está muy dolorido con síntomas que no tienen ninguna causa física, el médico le dice al paciente, ¿sabes qué? ¿Estás estresado? Tómate 3 días sin trabajar. Entonces, hasta se sabe en la medicina tradicional. Desde algo físico o otra cosa muy común es quedar con fobias, con miedo y muchos miedos y fobias a futuro. Alguien traumatizado tiene miedo a que le vuelva a pasar algo que ponga en riesgo su vida. Entonces puede tener muchos miedos, ansiedad, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. La causa de ataques de pánico casi siempre son imágenes traumáticas, sucesos, problemas interpersonales con las personas, como hablábamos hace un ratito, estar en una pelea interna y luego cuesta relacionarse con los otros, miedo a que te hagan daño. Hace tiempo publiqué un artículo del miedo en mi Instagram y me sorprendió mucho porque una persona me puso, ¿por qué tengo miedo? O sea, si yo no decidí tenerle miedo a esta situación, me puso el ejemplo de que, no sé, la habían asaltado. Uh-huh. Vivía afuera, o sea, vivía en otra ciudad, estudiando, y cuando venía del antro, iba a su departamento, y como que no sabe si quisieron como abusar de ella o quisieron asaltarla. Y me dice, pues, o sea, ¿por qué nació el miedo en mí? O sea, ¿por qué no lo puedo tomar como un aprendizaje? Decir, ay, bueno, pues me pasó a mí, ya la próxima lo veo con más alerta, pero me dice, el problema es que no lo veo así, el problema es que ya no puedo salir al antro si no voy acompañada. O sea, ese es un buen ejemplo de estrés postraumático. Ella se quedó con un miedo intenso por el trauma que vivió en ese episodio. Su cerebro no lo pudo elaborar naturalmente, entonces queda ese miedo de eso puede volver a ocurrir en cualquier momento. ¿y qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas nos puedes explicar, compartirnos, para poder trabajar estos traumas y este tipo de estrés? Hay varias herramientas que son para que los hemisferios trabajen y se pueda elaborar el trauma. No las podría enseñar por aquí porque la persona tiene que estar viéndome y les tengo que enseñar cómo hacerlo. Es autoaplicable, pero trabajamos tocando unos puntos de acupuntura, tocando el lóbulo frontal mientras pienso en algunas cosas traumáticas. Entonces ahí el cerebro empieza como a trabajar. Es como sacarle un virus a un archivo de computador. Lo haces trabajar para limpiarlo. Eso es como lo principal que enseño en los cursos. Y luego meditar también ayuda a muchos problemas emocionales, porque meditar genera otra química en el cerebro. Entonces hay muchos centros cerebrales que empiezan a cambiar su funcionamiento, la química cambia y empiezas a tener menos reacciones emocionales, a tener más equilibrio emocional, más paz, baja la ansiedad, baja la depresión, baja la ira. Hay muchos cambios que se empiezan a manifestar cuando uno empieza a meditar como hábito. Ahora, yo veo que ahorita está muy de moda el meditar y hay muchas aplicaciones. Sí. Y realmente no sé cuál es la mejor manera de meditar y si cualquier persona puede meditar o qué hay que hacer para poder llegar a este estado emocional, espiritual. Hay muchas meditaciones, como tú dices, muchísimas. Yo creo que cada uno se tiene que acomodar a la que le haga como mejor al comienzo. Es como un músculo meditar. No es que de un día para otro vas a meditar 1 hora y totalmente concentrado. Es como un músculo que tienes que ir trabajando y se va cultivando el hábito y la disciplina de meditar. Y ahí vas viendo los beneficios. Pero yo siempre le digo a las personas, empiecen con algo. Con que 3 minutos respirando, dejando pasar los pensamientos, atento a tu respiración, eso ya es una meditación.
como básica, ¿no? Okay. Hay muchos tipos, con mantras, que son oraciones que tú te repites, que te las puedes armar tú, o hay oraciones ya hechas, prestar atención a la respiración, pensar en un tema y que tu foco esté ahí. Y lo que yo enseño a las personas es que logren esa relajación, un estado de amor y gratitud, que eso genera mucha química de alta frecuencia, se llama, que es química de felicidad, serotonina, dopamina, Claro. antidepresivos naturales, que cuando tú empiezas a agradecer, por ejemplo, se empiezan a fabricar y se liberan a la sangre. Y una vez que están en ese estado, les enseño a visualizar lo que quieren lograr en su vida. Y ahí pasa algo muy maravilloso. Cuando tú piensas en lo que quieres lograr, aunque todavía no haya pasado, y lo agradeces como si ya hubiese pasado y te pones contento, el cerebro cree que está pasando porque se cree todo lo que piensas. Entonces te empiezas a sentir feliz luego de 10, 15 minutos, a veces menos, de estar visualizando la vida que quieres. Y eso es muy fácil de hacer, porque es más fácil visualizar lo que quieres a que se apaguen los pensamientos. Eso es un mito, nunca se frena la mente. Claro, pues como dicen, es mucho más fácil ver lo malo, porque pues no trabajas el músculo que estar constantemente así como viéndote, ¿no? En el futuro. Pero aquí me nace una pregunta. El hecho de que tú estés visualizándote el futuro no puede generar también ansiedad. Si piensas en un escenario negativo del futuro, sí, por supuesto, la persona le va a dar ansiedad. ¿Hay ansiedad positiva? No, porque la definición de ansiedad es desagradable la sensación, Claro. entonces no se podría llamar positiva. Tal vez lo que tú te refieres podría llamarse como entusiasmo, como intención de que sí va a ocurrir y ya estoy contento de antemano. Eso sí es bueno y es bueno lograr eso. Pero si tú piensas en lo bueno, no se te despierta ansiedad. Ok, entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de las meditaciones que tú personalmente haces? O sea, ¿qué tipo de meditación haces? O por ejemplo, platícanos, ¿te levantas o en qué momento haces la meditación? Los momentos ideales es a la mañana, ni bien te levantas, ni bien abres los ojos, lo ideal, si no, cuando puedas. Y antes de dormir, porque son los dos momentos claves para el cerebro. Cuando te levantas, viene del sueño profundo el cerebro y todavía no está tan conectado con el exterior y las ondas cerebrales no están tan rápidas. O sea, estás más metido para adentro. Y si meditas ahí en ese momento, es mucho más fácil comenzar un día con esperanza, con gratitud, con alegría. Porque ya se empieza a programar el cerebro y la química así. Y antes de dormir, el cerebro lo que piensas último antes de dormirte, en eso se queda trabajando. Entonces por eso cuando uno se va a dormir pensando cosas estresantes, duermes mal y el sueño no es reparador. Entonces te tienes que ir a dormir pensando lo que sí quieres que pase. Y ahí sueñas mucho más profundo, reparador, te levantas más descansado. Es como, somos un imán de día y de noche. Lo que siempre les recomiendo a las personas es que comiencen con algo fácil. Agradecer, por ejemplo. Yo abro los ojos y empiezo a agradecer. ¿Qué? Todo. Haberme levantado otro día más con vida, tener salud, mi hijo, mi esposa, tener una cama. Hasta los problemas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, comparto esa parte contigo de que hay problemas que no sé ni por dónde empezar y agradezco. Digo, yo, por ejemplo, yo soy creyente, ¿no? Uh-huh. Y digo que Dios, gracias por esto, o vida, gracias por esto. Si me lo pusiste a mí es por algo y como que le intento ver el lado optimista, ¿no? Eso es una gran herramienta, porque aparte de así es, hasta lo que llamamos problemas o adversidades, si les agradecemos de antemano, vamos a aprender de esa persona que tal vez antes uno decía me agredió, quiero distanciarme, me está lastimando. En cambio, si tú dices, bueno, al revés, lo voy a dar vuelta, ¿qué puedo aprender de esta persona que me está agrediendo? Paciencia, el perdón, poner límites. Es un maestro en realidad. Conocerme, mejorarme, porque si no reacciono a lo que antes reaccionaba, soy una mejor versión y expresión mía gracias al otro. Entonces puedo usar lo negativo en aprender. Juan, ¿tú crees que te tocó esta enfermedad por algún motivo? Yo creo que la elegí más que me tocó. Yo no creo que las cosas te tocan. ¿Cómo la elegiste? O sea, ¿en qué momento dijiste? No conscientemente, por supuesto. Pero ¿cómo? O sea,
explícame un poquito para entender. Voy a profundizar un poco en esto Sí, y claro. tal vez algunos dicen de Claro. qué diablos está hablando este hombre, pero no me importa. No importa. Yo quiero ayudar a las personas y si alimentas el victimismo de ay pobre, te tocó eso, qué duro, no ayudas a nadie. Esa es mi opinión personal. Claro, y la comparto. En cambio, si tú dices, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó eso? Y te haces responsable. Yo en ese momento de mi vida tenía pensamientos tal vez de baja frecuencia, estaba viviendo momentos familiares muy difíciles. Eso a nivel consciente te lo puedo decir. Que pudo haber hecho que mi sistema inmunológico baje y ese parásito entró en mi cuerpo y empezó a dañar el hígado. Pero a nivel espiritual, que es lo que a mí me interesa que la persona vea como la película entera, mi alma eligió experimentar eso. Mi alma, mi espíritu, como cada uno quiera decirle, depende de la creencia. Y yo ni siquiera era consciente de lo que iba a pasar. Pero uno necesita experimentar cosas para evolucionar en la vida. Entonces yo creo que mi alma eligió eso para que me despierte. Porque en ese momento yo no sabía todo lo que sé. Ni siquiera tenía clara mi misión que iba a hacer. Sí, sabía que iba a ser psicólogo. Me gustaba mi carrera, me iba bien. Quería ayudar a personas. Pero no sabía que iba a ayudar de la manera que hoy las ayudo. A auto sanarse, auto realizarse. Entonces, todo ese dolor que yo viví ese año y los 7 años que siguieron, porque hasta que me terminé de sanar la columna pasaron 7 años más, en total fueron 8. Todo eso hoy lo agradezco. Y tú me preguntas, ¿vuelve a los 20 años? ¿Lo volverías a pasar? Te digo, por supuesto que sí. Claro, porque ya sabes la recompensa Sí, que hay. y sí, pero así es todo. Nuestra alma elige, despiertas, y una vez que despiertas, ahí sí no tienes que seguir sufriendo. Esa es mi opinión. Con el dolor despiertas. Bien, una vez que despiertas, a la vida, a agradecer, a valorar, ahí ya no tienes que seguir sufriendo, tienes que seguir evolucionando. Esa es mi visión. Ahora, ¿tú crees que definitivamente las personas sí escogen como el trayecto de su vida? O sea, lo veo, por ejemplo, en una persona que nomás no puede salir del problema, ¿no? Que está siempre en problemas, que siempre está deprimido, que siempre tiene estos constantes conflictos en la vida. Yo creo que todas las personas que quieren mejorar pueden mejorar. No creo que nadie está condenado por un Dios castigador o por mala suerte o por los astros. Yo no creo en eso. Yo creo que el ser humano tiene un poder enorme, muy grande, que puede salir ante cualquier adversidad. Si la persona no quiere salir, siempre va a tener algún problema. Si la persona quiere salir de una depresión, como tú decías, de una enfermedad física, de 10.000 problemas económicos, de 10.000 problemas emocionales, puede salir si quiere. Va a tener esa intención primero, van a empezar a pasar ciertas cosas, se va a encontrar con gente determinada que puede ayudarlo. Si tú quieres, abre puertas. Yo cuando quería estar bien, encontraba a los médicos correctos, a los terapeutas correctos. Cuando estaba asustado por los pronósticos médicos, estuve en cama destruido. Y cuando dije, basta, a mejorar porque si no nadie te va a sacar de aquí, esa determinación no se ve, pero eso es una onda electromagnética que sale al campo cuántico y empiezas a atraer las soluciones. Eso creo. Totalmente de acuerdo, comparto bastante la técnica, la forma en la que tú tomaste esa decisión, ¿no? De hacer las cosas, porque uno perfectamente se puede victimizar y como lo decíamos hace rato, ¿no? Es mucho más fácil el hecho de, pobre de mí, ¿por qué a mí? Sí. Yo estoy pasando por esto. El victimismo es lo más dañino que hay. Ahora, ya para cerrar el episodio, me gustaría hablar de la siguiente situación. Por ejemplo, yo conozco personas, o yo mismo, me voy a poner de ejemplo esta vez, que tienes una muy buena racha y llega un punto en donde dices, ¿por qué a mí me cuesta mucho menos trabajo obtener lo que tengo? Y yo observo a otras personas que les cuestan más y me siento como culpable o siento que no merezco lo que tengo, ¿no? O sea, ya sea en cuestión económica, ya sea en cuestión de, pues no sé, de algún proyecto que haya hecho. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Eso para mí es gran parte por sentirnos culpables, porque aprendimos culturalmente en la sociedad, depende de la cultura, hay mucho
sentimiento de culpa, de me da culpa tener éxito, me da culpa que a mí me va bien cuando a otros no. Tal vez ese otro puede ser mi vecino, mi hermano, un amigo de toda la vida. Entonces es un sentimiento aprendido la culpa. Si te pones a pensar, ¿por qué te tienes que sentir mal de que estás feliz? Tiene que ver también con lo que dijiste, no merezco. ¿Qué es no merezco? Ese es un paradigma, una creencia que nos autocreímos de no me merezco tanto, no me merezco ser feliz. ¿Por qué? Porque como te sientes culpable, la culpa está unida a la creencia no merezco. Eso para mí es 100% cultural, aprendido de algunas religiones, de algunas creencias sociales. En cambio, yo creo que si tú disfrutas tu éxito, que no tiene que ser éxito económico sí o sí. Cuando me refiero a éxito para mí éxito es alguien que está feliz. ¿Por qué te va a dar culpa tu felicidad? Para mí, cuanto más feliz seas, más puedes ser ejemplo al de al lado para que diga, fulano no era feliz o tenía los mismos problemas que yo y ahora sí lo es. ¿Y qué hizo? Quiso hacerlo. Quiso tener esa actitud ante la vida y se le abrieron las puertas. Para mí la felicidad inspira. Para mí tirarte abajo y sentirte mal porque otros no lo lograron todavía como tú, no te aporta a ti y tampoco al otro. Te hundes con el otro. Eso para mí no sirve para nada, el hundirte con el otro. ¿Hay hambre en África? Sí, perfecto. Y si yo cada vez tengo más abundancia, tal vez pueda ayudar a los que tengan hambre en África. Si yo me siento culpable porque tengo un techo, una casa, comida todos los días y en África no, ¿a quién voy a ayudar? A nadie. A nadie. Y también nadie va a poder observar lo que estás haciendo tú y admirarlo porque Exacto. tú te estás tumbando. No puedes inspirar a nadie, te estás tirando abajo. Claro. Y también tiene que ver con los paradigmas culturales que nos enseñaron. Todo está bien, algo malo va a pasar. Estoy en una buena racha, va a venir otra. Va a venir época de vacas flacas. Son todos paradigmas. Totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría seguir platicando de este tema que está súper interesante. Ojalá podamos tenerte en otra ocasión. Por supuesto. y platicar de más a fondo de todas estas creencias que normalmente tenemos, ¿verdad? Entonces, Juan, me encantaría que nos compartieras tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar y puedan saber un poquito más de tus cursos, de tus técnicas, de todas las cosas increíbles que haces. Claro, Juan Lucas Martín Oficial para Instagram, www.juanlucasmartin.com, la web, donde hay 4 meditaciones gratis que les doy de regalo a las personas. Y sobre todo en Instagram es donde voy posteando todos los cursos y actividades que voy haciendo. Excelente. Pues yo les recuerdo, el mío es Miguel Melate en Instagram. No olviden de darle suscribir al canal, de darle follow en Spotify, de compartirlo con sus amigos en sus stories. Ya saben que me encanta escucharlos y saber qué es lo que opinan de los episodios. Y nos vemos en el próximo episodio. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, a ti. Un abrazo. Bye. Yo creo en ti.